Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a analizar el partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid que se jugó el día de hoy por la Champions League, partido jugado en Londres, un partido en el que si bien parecía que había una paridad en el primer tiempo, termina siendo una clase magistral de táctica por parte del equipo de Arteta. Arteta para mí hoy por hoy debe estar en el top 5 de los entrenadores a nivel mundial. Y el juego del Arsenal, humildemente desde mi óptica, también debería estar dentro, si tú quieres aprender a analizar fútbol y entender cuál es el fútbol moderno que funciona hoy por hoy, o mejor dicho, que mejor funciona, tienes que ver y analizar a este Arsenal de Mikel Arteta. No voy a hacer un desarrollo cronológico de lo que pasó a lo largo del partido, pero lo que sí te ofrezco es un análisis del sistema, las formaciones, los principios tácticos clave que hubo en el partido, los roles individuales y asociación que tuvieron los principales actores y jugadores más determinantes. Vamos a analizar también los errores y las ventajas y por ahí algunos datos, algunas métricas y los momentos clave del partido. Todo esto desde una óptica de análisis orientado hacia el Arsenal, que es el equipo que creo yo vale la pena analizar para aprender, ¿sí? Así que vamos con lo que nos trae aquí. El partido se jugó el día de hoy. El resultado fue de 4-0 para el equipo de Mikel Arteta. Este torneo tiene un formato diferente desde el año pasado. Hay como una fase previa, una fase de una como liguilla, ¿cierto? Para la clasificación de la Champions. Y bueno, el Atlético de Madrid formó básicamente con un 4-4-2, ¿sí? Y el Arsenal usa siempre una formación bastante engañosa. En el papel puede ser un 4-2-3-1, como que también puede ser un 4-3-3, porque Martinelli y Saka, ¿no? Te pueden jugar tranquilamente como volantes por los carriles externos, como también por extremos. Tienen esa versatilidad de acomodarse muy bien en ambos roles, teniendo el rol de volante, por supuesto, una carga mucho mayor en defensa, que ellos la saben hacer muy bien porque son jugadores no solamente veloces para el retroceso, sino que tienen mucha intensidad y asociación. Luego, ese, que es el nuevo jugador, o Easy, como quieras llamarlo, ¿no? Es un jugador que también se puede acomodar como interior cuando Arteta tiene este triángulo invertido en el medio campo, pero normalmente juega a lo que juega Odegaard, que es un poquito más libre, incluso acercándose y asociándose mucho más con el delantero central. En campañas anteriores, el Arsenal no tenía un delantero central y lo que optaba era jugar con un falso 9 o con un MCO adelantado. Era una formación un poco compleja de entender si es que no estás muy familiarizado con los sistemas y las formaciones, ¿sí? Pero cuando el Arsenal ataca, ¿no? Como te repito, se convierte en un 4-3-3 para darle amplitud a los extremos y los dos interiores meterse entre los centrales. Y también por momentos se convierte en una 3-4-3, porque uno de los defensores laterales, ¿no? Que puede ser Lewis Skelly o Jurrien Timber, sube como interior prácticamente o como volante defensivo y los otros tres se quedan armando esta línea defensiva, ¿no? Bastante interesante y con mucho por analizar. Pero al mismo tiempo, cuando defiende el Arsenal, marcaba dos líneas, ¿no? Cuatro defensas, cuatro volantes en línea y dos atacantes, que en este caso quedaban Gyökeres y ese. Eh, ¿Cuál es el impacto de que tenga estos cambios en la formación, estos cambios tácticos, sobre todo en ataque? Generar superioridad numérica. Lo que tú terminas viendo es una formación de básicamente en la que ataca con 4 o con 5 jugadores, ¿no? Entonces eso es lo que intenta hacer siempre Arteta. Y cuando cambia la formación a 4-4-2 en su fase defensiva, deja dos jugadores siempre para el contragolpe, para que puedan estos asociarse. O sea, si uno pivotea la pelota y le da la oportunidad de que el otro pues quede solo de cara al arco,
o también tienen la costumbre de asociarse entre ellos para esperar que tanto Martinelli como Saka ocupen los espacios por los carriles y abrir un poco el campo en esa transición ofensiva o contragolpe. ¿Cuáles son los principios tácticos clave de Arsenal? En primer lugar, en la salida del balón, ¿no? Lo que ellos hacen normalmente es una salida limpia por abajo entre el primer y el segundo tercio. Si es que ellos ven que les ejercen mucha presión y no pueden salir tocando, son muy buenos para cruzar balones hacia los laterales o a los extremos, que normalmente lo hacen con mucha precisión y tienen mucha calidad para mantener la posesión, del balón. El pase de salida, es decir, la conexión entre la defensa y el mediocampo, usualmente es con Zubimendi o con Declan Rice, siendo Zubimendi el jugador que se queda en esta salida mucho más retrasado, ¿no? Rice y ese están un poco más adelantados, pero esto es una... Te voy a explicar un poco más adelante, ¿no? Porque finalmente Zubimendi, ese jugador que está más atrasado, una vez que el balón progrese y llega al último tercio, es el que pisa el área también. La pisa mucho más que Rice, pero ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la progresión y generación, ¿no? Básicamente eso significa cuáles son las rutas que usa el equipo, o si juega por dentro o por fuera. Lo que puede notar es que inician el ataque por el medio normalmente para abrirlo por las bandas, progresar por las bandas. En este caso lo hicieron mucho con Saka y Timber, y cruzando esos balones para que por el otro lado llegue Martinelli ocupando los espacios con su velocidad. Ahora, por el segundo palo, por supuesto, ¿sí? Y en ciertos ataques suman en este caso a ese, que es uno de los interiores o el volante ofensivo, y a Zubimendi, que es el ancla, ¿no? Los suman como delanteros para superar, digamos, la marca de los defensores centrales, para tener superioridad numérica en ataque, generar el caos en esas defensas y encontrar esos espacios. En cuanto a la finalización, ellos juegan mucho a tirar centros, sobre todo hoy en día que tienen a este delantero Gyökeres, que es bastante alto, bastante fuerte, que tiene buen juego aéreo. Y casi todos sus balones van siempre al área chica. Tienen una facilidad, creo que han entrenado muchísimo esto de meter estos balones que suben y bajan con mucha curva, ¿no? Difícil de que salga el arquero, justamente por esa curva que hacen los balones. Y llegan, ¿no? Llegan muchos jugadores, llegan con mucho volumen de ataque. Y también los balones al espacio, a la espalda, en el carril que se forma entre el defensor y el lateral, que es donde usualmente ataca el espacio Martinelli. En cuanto a la transición ofensiva, la transición es esos segundos después de que tú robas el balón o que lo pierdes, ¿no? A diferencia de una fase que cuando ya tú mantienes la posición o estás acomodado, digamos, para defenderte. En cuanto a la transición ofensiva, son transiciones muy rápidas. Los extremos, el delantero central y en este caso el interior más adelantado o el MCO, atacan el espacio con mucha velocidad y lo que buscan es hacer recorridos largos porque, por ejemplo, tanto Martinelli como ese y como Saka tienen esa capacidad de sacarse rivales, ir para adelante. Son jugadores, aunque no parezca fuerte también, sobre todo Saka, ¿no? Entonces recorren con el balón, ¿no? Y eso le da la oportunidad a que los jugadores que van por el medio tengan tiempo para saber qué espacio ocupar y posicionarse bien. Es bastante interesante lo bien que trabajan las transiciones ofensivas este equipo del Arsenal. Y en cuanto a la transición defensiva, ellos hacen una presión muy alta y compacta entre el extremo, el interior y el lateral. Ese es el triángulo perfecto. Esto es lo que yo veía mucho con Klopp, por ejemplo, ¿no? Que asfixiaba con ese Borussia Dortmund y luego pues hizo una maestría de esto en el Liverpool, ¿no? Asfixiando la salida y obligando dos cosas. Número uno, a que tiren el balón largo los defensores porque no tenían con quién salir, o marcaban a los jugadores mejores dotados y dejaban libre de pronto al jugador de menos calidad para la salida. Y una vez que el balón llegaba a él, le caían entre tres, ¿no? Entonces,
También vemos que hace esto en la transición defensiva Arteta, un muy buen alumno de Guardiola, por cierto. Y en cuanto al balón parado, ya conocemos esos centros o esos corners que son tan peculiares del Arsenal, ¿no? En cuanto al balón parado, por supuesto Rice metiendo esos centros que buscan los cabezazos y siempre caen en el área chica, ¿no? Lo suficientemente lejos del portero, ¿no? Y que complica siempre a los defensores. Y en los corners, sobre todo, ustedes han visto, ¿no? Que todos los defensores de los equipos rivales se quedan parados en línea frente al arquero, no marcan a nadie, y los defensores del Arsenal están pues 4, 5, 6 metros detrás, y cuando van a lanzar el balón, atacan el espacio, ¿no? Entonces genera caos, genera desorden, y ponen la pelota en un punto donde al haber tantos jugadores, el arquero no llega normalmente, y terminan cabeceando muy cerca del arco. ¿Y cuántos goles tiene el Arsenal pues en las últimas 2 temporadas? Por lo menos, ¿no? En las últimas 2 temporadas de este modo. Es un valor bastante alto y muy bien trabajado y valorable del equipo de Arteta. En cuanto a los roles individuales y asociaciones, hablemos un poquito de Saka. Saka es un jugador que tiene una función o un rol de recibir al pie en el último tercio y encarar por ambos lados. Él es muy bueno saliendo por la derecha o por la izquierda. Usualmente cuando sale hacia su derecha termina mandando un remato fuerte al arco si es que está ahí o sacando un centro para que lleguen al segundo palo. ¿Cuántas asistencias ha tenido así Saka? Y si es que le dejas el espacio para que salga por su pierna izquierda, porque él juega por derecha pero es zurdo, te la clava en el ángulo siempre. Entonces esa jugada que te saca para su pie, mete la comba y gol, ¿no? Entonces es un jugador que genera mucho nerviosismo en los marcadores, justamente por esa habilidad que tiene para salir para cualquiera de los dos lados. Es un jugador muy, 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 muy fino y muy preciso, ¿no? Entonces sus zonas de influencia son siempre en el último tercio por el carril derecho, y normalmente sus relaciones claves son con el lateral, que en este caso es Timber, o que puede ser White, con el MCO o el interior que esté en ese momento, ¿no? Que puede ser Subimendi ese, y que lo es Odegaard cuando no está lesionado. El otro con roles muy interesantes es Martinelli, porque su rol principal es el de ganar la espalda, pero ganar la espalda buscando los balones entre el lateral derecho y el defensor central, marcando esas diagonales. ¿Cuántas veces hemos visto ya al Arsenal ponerle estos pases ahí a Martinelli? Ya con su velocidad nadie lo puede parar, no es rapidísimo. Entonces su zona de influencia es el último tercio por el carril izquierdo y en el área, porque siempre que llegas acá, Martinelli ataca el espacio en diagonal, siempre está buscando el gol, ha desarrollado ese olfato en el Arsenal. Y con quien más se asocia termina siendo justamente con Saka, con el extremo del otro lado, que es el que saca esos centros buscando a Martinelli. De hecho, le anularon un gol porque estuvo un paso adelantado y fue exactamente eso, ¿no? Un pase de Saka fuerte y Martinelli llegó, pero bueno, estaba adelantado. El otro jugador clave que tiene una función muy interesante es Subimendi. Subimendi, su rol es el de salir jugando, ¿no? Porque él es ese defensor ancla que se mete entre los centrales, ¿no? Para que Timber y Lewis Kelly puedan sumarse como interiores o incluso hasta de extremos, si es que los extremos se meten un poco hacia el medio y encuentran los espacios. Pero lo más interesante es de que en este tipo de formaciones, cuando tienes en el centro del campo un triángulo invertido, los dos interiores tienen que ser de buen pie e intensos, porque tienen que hacer retrocesos y porque tienen que pisar el área también. Y en la zona en la que juegan los de Arteta, que es en la zona 14, justo ese rectángulo frente al área, tienen que tener muy buen pie. Tienes que ser un jugador muy lúcido para poner esos pases con la movilidad que tienen los jugadores del Arsenal. Pero lo que hacía Subimendi en este caso era el sumarse y adelantarse incluso a Rice y a ese para entrar al área, ¿no? O sea, es un ancla que en fase de ataque pisa el área y se mete ahí a buscar el centro o a buscar la asociación. Esto es súper interesante porque nunca está marcado,
porque nadie está esperando que este jugador ocupe o ataque esos espacios buscando esos huecos que quedan libres. Entonces es muy interesante lo que hace él en todo el carril central. Y él es el jugador que se asocia con todos, con los centrales, con los interiores y sobre todo con el delantero central. Porque, es más, hoy día vimos que le puso un pase de gol a Gyökeres que le llegó a pegar, pero la saca Oblak, creo que le choca en el pecho, lo dejó en un mano a mano. Y Gyökeres, por supuesto, ¿no? Que también es un centrodelantero neto. Eso es algo que durante años no ha tenido el Arsenal. Su zona de influencia es en el área como tal, como centrodelantero, y se asocia mucho con los volantes y con los extremos, incluso con los laterales cuando estos suben para sacar centros. Es interesante porque el delantero anterior que tuvo Arteta fue Gabriel Jesús. Yo lo vi jugar a Gabriel Jesús aquí donde vivo en Orlando, cuando recién lo contrataron. No vinieron a hacer un partido de exhibición, a jugar un amistoso, y lo vi por primera vez y no podía creer la calidad que tenía este jugador para jugar. O sea, era un jugador que en espacios muy reducidos te hacía cosas alucinantes, ¿no? Su capacidad de mantener el control del balón en espacios pequeños era muy buena, y eso te sirve mucho dentro del área, ¿no? Porque en vez de mandar un pelotazo o hacer cualquier disparate, él tenía la capacidad de driblear, sacarse defensores, de asociarse en espacios muy reducidos. Pero las lesiones le fueron un problema para él a lo largo de la temporada y nunca pudo encontrar esa regularidad. Después Havertz fue el que ha ocupado esa posición, pero él no es un centro delantero, él siempre fue un MCO, un interior hasta de extremo, retrasado, volante por los lados, puede haber jugado en algún momento o de segundo delantero. Entonces Arteta jugaba sin un delantero central y cuando este también se lesiona, entra Mikel Merino, que Mikel Merino cuando jugaba en España era un ancla, era un volante ancla o un interior. ¿No? Creo que fue subiendo poco a poco, primero inició como ancla y después como interior, y él es el que terminaba jugando como 9 para que vean, ¿no? Y aún así, ¿no? El Arsenal daba unos espectáculos y unas cátedras de cómo jugar al fútbol, eh, y ahora ya tiene este delantero central que tanto le hacía falta, ¿no? Y está metiendo goles, acaba de llegar al equipo, yo creo que tiene, no sé cuánto dure su contrato, pero yo creo que con este método de juego que cada vez va afinando más Arteta, va a tener muchas oportunidades, de salir goleador este jugador Gyökeres, o Gyökeres, no sé. En cuanto a los errores y ventajas, puede notar un error. Al minuto 49, en una mala salida, los volantes no bajaron para apoyar en la salida. Entonces presionaron alto a los jugadores de Arsenal y le roban el balón. Entonces roban el balón, se asocian rápido en esa transición ofensiva en el último tercio los jugadores del Atlético de Madrid y es ahí donde Julián Álvarez, mete un disparo de fuera del área que choca en el palo. Entonces, y esto, de hecho, fue, si no me equivoco, claro, antes incluso de que marque su primer gol el Arsenal. Y la recomendación aquí sería, pues en todo caso, bueno, ¿quién soy yo para darle una recomendación a Arteta, no? Pero ya que estamos haciendo el ejercicio de analizar que ese MCD, que en ese caso Subimendi no se mostró, no se acercó, no bajó. Y cuando no lo hizo Subimendi, de pronto fue otro. Llámese Rice, llámese ese, ¿no? El que tuvo que haber bajado un poco para apoyar a esa salida. Pero eso es algo que usualmente no sucede en el Arsenal. Un par de ventajas. Número uno, los balones parados del Arsenal. Tanto en el minuto 57 como en el 69 marcan los goles, en primer lugar Gabriel, luego de un centro de Rice espectacular, y el otro fue, de Gyökeres después de un córner. Lanzan un córner, si no me equivoco, la gana Gabriel en el segundo palo y Gyökeres la empuja en la línea, pero estuvo ahí, ¿no? Luego, otra ventaja son las transiciones rápidas, porque Martinelli, aprovechando su velocidad para buscar los pases al espacio entre el lateral y el central, siempre te va a hacer daño. Así que, y en consecuencia, esto tuvo pues me parece que fue el segundo gol, ¿no? El de Gyökeres. Claro, ¿no? Martinelli se abre por la banda, aprovecha una jugada individual de ese, recibe solo, perdón, el tercer gol. No, el tercer gol que es donde recibe, de Martinelli por el costado y le pega medio mordido, como que choca en un defensa, entra sucia la pelota, pero así es como marca el tercero. Y
algunos datos del partido, porque siempre es bueno interpretar algunas métricas, ¿no? El Arsenal tuvo un 51% de posesión frente al 49% del Atlético. Yo creo que la posesión es un indicador o una métrica que solamente te sirve si es que tú lo conectas con otros indicadores o con otras métricas, porque puede hablarte bien como que puede hablarte mal también, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la posición? El tiempo total que un equipo controle el balón, y acá ves si es útil o te puede ser útil esta métrica, ¿no? Para identificar si el equipo domina o si es un equipo que reacciona, y como te digo, ¿no? O sea, tener una posición no te garantiza absolutamente nada. De hecho, en muchas oportunidades, muchos técnicos enamorados de la posesión, pues terminan haciendo muy malos partidos porque esta posesión no es productiva. 379 pases precisos del Arsenal, 333 del Atlético. Esto te ayuda a interpretar un poco cómo ha sido la fluidez del juego de los equipos, ¿no? Pues, te puede ayudar a comparar un poco si son equipos que construyen o si son equipos que tienden a saltarse las líneas. Y esto también te habla de cómo es que te presiona el equipo contrario. Las entradas, 12 para el Arsenal, 20 para el Atlético de Madrid. ¿De qué te habla una entrada? ¿No? Son disputas exitosas por el balón, ¿no? Entonces acá tú puedes ver un poco qué equipo tiene más volumen defensivo y la agresividad del equipo para robar los balones. Claramente, ¿no? El Atlético de Madrid es un equipo hecho más para el contragolpe que el del Arsenal. Pero el Arsenal es un equipo muy hecho para cualquier terreno, ¿no? Te puede jugar muy bien al contragolpe, como presionando arriba y manteniendo la posesión. En cuanto a las intercepciones, 9 para el Arsenal, 6 para el Atlético. Básicamente es cuando tú cortas un pase, ¿no? Y esto te habla un poco de la lectura de juego que tienen tus jugadores y de si están bien posicionados. En cuanto a los despejes, 18 para el Arsenal, 29 para el Atlético. Esto te habla son balones que tú sacas del área, ¿no? Y esto a veces te habla de si un equipo fue sometido, ¿no? Y acá tiene sentido, ¿no? Porque fueron 18 de Arsenal y 29 del Atlético de Madrid. Los duelos exitosos, muy parejo, 48 para el Arsenal, 52 para el Atlético. Esto te habla un poco de cuáles son de la fortaleza física del equipo en general. Luego las faltas, ¿no? Que te hablan 14 para el Arsenal, faltas cometidas, me refiero, 10 para el Atlético de Madrid. Eso te habla de un juego agresivo, un juego de pausa, y te mide un poco la intensidad y el control emocional. Eso es algo que yo saco mucho de las faltas, ¿no? El control emocional, porque si te das cuenta, muchas de estas faltas que cometen los jugadores son porque están sobreexaltados y muchas veces son hasta innecesarias en zonas del campo en las que realmente no requiere no regalar un balón parado al otro equipo. Entonces te hablo un poco de eso, ¿no? En cuanto a los tiros a puerta, de 19 tiros del Arsenal, 8 fueron al arco, y de 11 tiros del Atlético de Madrid, uno fue al arco. Entonces, ¿de qué te habla? ¿De qué te puede hablar los tiros totales o los tiros a puerta? Te habla mucho de cuál es el volumen ofensivo del equipo, ¿no? Y también puedes evaluar un poco cuál es la eficiencia de este equipo, y esto te ayuda a calcular la expectativa de gol también. Ocasiones claras, 6 para el Arsenal y 1 para el Atlético de Madrid, que debe haber sido ese palo de Julián Fernández, perdón, de Julián Álvarez. Y esto es muy útil para ver la eficacia real de tu estrategia, básicamente, ¿sí? Y los toques en el área rival, que es otro indicador que a mí me gusta mucho porque te habla de la presencia ofensiva, ¿no? Indica un poco el dominio posicional de tu equipo. 30 para el Arsenal y 21 para el Atlético de Madrid. El gol del Arsenal llega al minuto 57. Como ya dije, es un gol de Gabriel a través de un centro de Rice. El segundo gol llega a los 65, 8 minutos, 7 minutos después, a través de Martinelli. Ese hace una jugada en la que se saca a varios jugadores por el medio. Martinelli hace lo suyo
Y si lo encuentra, recibe solo, le pega en primera, palo cambiado, golazo, algo que le falta a muchos jugadores, especialmente los que no son centrodelanteros, ¿no? Que le dan 1, 2, 3 toques, la paran. No, en primera se posicionó perfectamente bien y el pase también fue muy preciso para que Martinelli le pueda pegar en primera. El tercer gol llega 2 minutos después. Gyökeres le queda un rebote luego de este que se desvía en el defensor, luego de este centro de Martinelli. Y a los 69, 2 minutos después, otra vez Gyökeres, después de un córner de Rice, Gabriel gana un cabezazo en el segundo palo y Gyökeres estaba parado donde tenía que estar el 9 y la manda a guardar. Así que este es mi análisis de este Arsenal. Para mí, como te repito, es uno de los equipos que juega mejor al fútbol hoy por hoy. Para mí, sí o sí está dentro del top 5 de los mejores equipos a nivel mundial hoy por hoy. Yo creo que es un equipo al que solamente le falta coronarse, a Arteta me refiero, ganando la Premier y por qué no una Champions o una Europa League. Yo creo que este equipo lo merece, pero tiene la mala fortuna de que se ha encontrado Arteta en su primera experiencia como entrenador, que es esta con el Arsenal, con un Guardiola y con un Klopp que le han quitado esas oportunidades de coronarse en la Premier League. Pero he visto, ¿no?, cómo Arteta a lo largo de los años ha ido limpiando el equipo, ¿no? Sacó a quienes eran las estrellas, pero para él no tenían un rol fundamental para que funcione su modelo de juego y su proyecto, ¿no? Sacó a Ozil, sacó al flojo de Aubameyang, al conflictivo de Lacazette, ¿no? Sacó a todas las estrellas y empezó a jugar con jugadores de la casa. eh, a Saliba lo habían comprado y lo tuvieron 2 años de préstamo en el Marsella de Francia. A Gabriel lo trajeron no fue del Rennes, este otro equipo que tiene dos águilas en el escudo de Francia. Bueno, déjamelo en los comentarios si tú te acuerdas antes que yo. Creo que por 22 millones, que digamos no es mucho para un equipo como el de Arsenal. Como el Arsenal, perdón. A Jurrien Timber del Ajax, bastante joven. Lewis Kelly de la casa. Rice, sí, ahí sí bajaron buen billete. Lo trajeron del West Ham. A Zubimendi también lo trajeron de la Liga Española. Sacas de la casa. Gyökeres lo traen de la Liga de Portugal. Martinelli prácticamente de la casa, lo traen bien chibolo, directamente de Brasil. Y si tú ves la banca que tiene Arteta, no tiene a Mosquera, que es un bastante joven, creo que llega desde este colombiano defensor, llega desde Valencia, si no me equivoco. En Nwaneri, que es de la casa, chiquillo también. Ben White ya tiene unos 3 o 4 años en el equipo, creo que lo llevaron del Brighton. Bastante joven también, Merino que viene de España, Setford de la casa, a Piero Hincapié que lo acaban de llevar del Leverkusen, perdón, Calafiori que llega de un equipo de media tabla, bueno, me parece que llega del Bologna, si no me equivoco, de Italia, pero ya tiene una temporada con ellos, y Trossard, que es otro jugador que trajeron también del Brighton hace ya algunas temporadas, ¿sí? Entonces, bueno, no tiene a Odegaard, no tiene a Madueke, no tiene a Havertz porque están lesionados y la verdad no sé qué pasa con Gabriel Jesús, no estoy al tanto. Entonces, eh, ha apostado por jugadores que maten por él, Mikel Arteta, y le está dando resultados. Así que este es mi análisis. Si es que te ha gustado de pronto ha sido bastante extenso, es la primera vez que lo hago bajo este modelo de análisis táctico, pero creo yo que es bastante completo para entender y disgregar un poco, ¿no? Todas las partes que hacen que funcione un modelo de juego, un sistema o una formación, en este caso la del Arsenal. Así que si es que te ha gustado este video, por favor déjame un like, comparte esto, si tienes algún comentario, déjamelo en la caja, yo te voy a responder y no te olvides de suscribirte a este canal. Esto es lo que vas a encontrar, análisis de fútbol. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.